La violencia familiar y en contra de la mujer es un mal que sin duda ataca a todas las sociedades de América Latina y del mundo. Como consecuencia de la misma, podemos tener resultados catastróficos como lesiones, la pérdida de la vida de personas e incluso consecuencias jurídicas como la cárcel. La violencia no conoce únicamente de las agresiones físicas. Hay otros tipos de violencia y secuelas invisibles que es importantísimo tomar en consideración a la hora de evaluar la verdadera salud de un núcleo familiar. ¿Qué está haciendo el Estado por protegernos? ¿Qué está haciendo el Estado para generar medidas de conciencia, de prevención y de sanción en contra de la violencia familiar y en contra de la mujer? Durante este Congreso Internacional tendremos a profesionistas del derecho que compartirán sus experiencias y conocimientos en torno a este tema tan delicado. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro Congreso Internacional Violencia contra la Mujer y la Familia. Agradecemos mucho su presencia y comenzamos. De personas. Muy buenas noches. Agradecemos muchísimo su presencia en este nuestro quinto día ya de Congreso Internacional sobre la violencia contra la mujer y el grupo familiar o la familia. Estamos muy honrados de seguir recibiendo a nuestra apreciable audiencia y también a nuestros panelistas que vienen a disertarnos diferentes temas todos los días de la semana. En esta ocasión no es la excepción y tenemos a dos invitadas muy especiales que compartirán con nosotros sus conocimientos. Les pido por favor que recibamos antes que nada a nuestro organizador y presentador también, el doctor David Rodríguez de Perú. ¿Cómo está, doctor David? Muy buenas noches. Doctor Roy, muy buenas noches, doctora, ¿cómo están? Un tener y compartir estos escenarios con ustedes, siempre agradeciéndoles la oportunidad que me han permitido entrar a su país para hacer algo muy bueno como lo que están haciendo ustedes. Estos cursos yo sé que van a ser de mucha utilidad para ambas naciones, porque ya en el trayecto de estas 3 clases que hemos tenido, hemos estado viendo cómo ambos países están avanzando en este tema de la violencia familiar y violencia contra la mujer, y que ambos países tienen una conducta que pueden aprender del otro país. Esperemos, doctor, que podamos sacar un concentrado de todas estas ponencias para que lleguen a servir tanto a su legislación como a la legislación nuestra. Hoy le agradezco la presencia de la doctora. Muchas gracias por asistir, por apoyar. Siempre apoyo la iniciativa que tiene el doctor Roy, que viene a capacitar a las demás compatriotas, y nos estamos sumando porque estamos pensando con el doctor Roy no tan solo este tema, estamos planeando otros temas y otros temas, y de repente invitar otros países también, con la finalidad de crecer y capacitarnos cada día más. El abogado que no estudia un día deja de ser menos abogado. Muchas gracias. Doctor, gracias a usted de verdad por esta disposición. Sin su organización y sin el apoyo del Centro Universitario Bonampak, este tipo de eventos no sería posible. Entonces, agradecemos mucho esa voluntad por compartir. Esta noche me toca a mí el honor de presentar a nuestra primera ponente. Ella es una licenciada que radica en México.
que postula tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana, y seguramente muchas y muchos de ustedes ya la ubican porque también tiene presencia en internet, en las redes sociales, compartiendo conocimiento, generando cursos muy, muy buenos, muy recomendables, y quiero que le demos la más cordial bienvenida, por favor, a la licenciada Guadalupe Guzmán López. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas noches. Maestro, doctor, buenas noches. Para mí es un enorme gusto poder participar desde el momento en que el maestro Roy pensó en mí y me hizo favor de comentarme el tema. Digo, para mí fue de gran gusto poder hablar precisamente de la violencia familiar. Entonces yo emocionadísima, agradecida y bueno, pues aquí lista para hablar de tan importante tema que lo vamos a enfocar en la valoración de pruebas y algunas reglas especiales que se deben de seguir precisamente en torno a la violencia familiar. Correcto, maestra. Muchísimas gracias. El placer es todo nuestro por tenerle aquí y le agradecemos de antemano por compartir el conocimiento con nosotros. Voy a colocar en pantalla la presentación que usted amablemente preparó y le cedemos el uso de la voz, maestra. Adelante, por favor. Gracias, maestro. Bueno, primero me gustaría un poquito ahondar sobre la estructura, sobre el tema en general. Creo que ya durante este congreso se han hablado precisamente de puntos muy estratégicos, muy importantes sobre la violencia familiar, sobre el impacto que se tiene dentro del grupo familiar de la que es víctima, tanto del que es agresor y de todos los involucrados. Esta situación ha tenido pues un auge y desafortunadamente va en incremento y lo vimos reflejado durante esta época de pandemia, ¿no? Donde precisamente el estrés de las personas, el pensar en la economía, en que los niños estén en casa todo el tiempo, muchas circunstancias que desataron que se incrementara la violencia familiar. Y bueno, lo hablamos y se ha analizado como desde un punto de vista, bueno, es un delito, se puede tipificar la violencia familiar, pero bajo mi perspectiva profesional, que yo, bueno, soy amante del derecho civil y familiar, creo que la importancia también radica el verlo desde esta perspectiva del derecho familiar, desde las medidas de protección, porque no nada más podemos enfocarlas en materia penal, donde sí, si bien es importante resguardar la integridad de la víctima, yo me he encontrado con que la mayoría de personas, en este caso, muchos dicen, bueno, es que no nada más la mujer sufre violencia. Sí es cierto, la violencia no tiene género, pero también debemos de tomar en cuenta que socialmente, culturalmente, traemos arraigadas muchas situaciones y que ya tienen un contexto del por qué se han generado medios de protección, leyes generales a favor de la mujer, precisamente por esta situación de desventaja que se da. Incluso lo podemos visualizar desde el punto de vista de quién es normalmente la persona que se queda al cuidado del hogar, de los hijos, y siendo honestos, todavía es en gran porcentaje la mujer, o quien normalmente hace esta doble jornada de ama de casa y también sale a trabajar. Entonces, este es el contexto del por qué hay regulación especial para protección de la mujer. Sin embargo, reitero, yo también estoy de acuerdo que la violencia no tiene género y tanto puede ser desde el hijo, un niño, una persona de la tercera edad, hasta la mujer, hasta el propio hombre. Sin embargo, sí es importante entender este contexto de protección hacia la mujer y el por qué se va dando. También hablábamos o estamos viendo esta evolución de ver más tipos de violencia en cuanto, por ejemplo, a la violencia vicaria, que recientemente en el Estado de México ya se contempló en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, precisamente esta figura donde hablamos de que estas situaciones donde se utilizan a los hijos, a los ascendientes, a los descendientes para causar un daño a la víctima es real. Incluso también en los procesos, cuando se hacen acciones que pretenden alargar los procedimientos, cuando se hacen imputaciones falsas, eso también implica violencia vicaria. Y decían, ¿por qué nada más se contempla la ley especial para las mujeres? Bueno, en la exposición de motivos precisamente de esta legislación,
nos da ese contexto y nos dice, ¿sabes qué? Los antecedentes son precisamente que en España ocurrió esta situación donde murieron o donde un progenitor, padre, mató a sus hijos con razón de afectar a la pareja. Y también aquí en México se dio. Hay 3 casos en concreto donde fueron justificantes también para regular esta violencia. Entonces vamos viendo cómo esta situación tiene que ser controlada, pero no nada más desde el punto de vista penal. Digo, sí, a fin de cuentas se persigue un delito, puede tipificarse una conducta de este tipo, pero reitero, cuando una víctima viene a ti como abogado, cuando una persona que está recibiendo o viviendo en un contexto familiar violento, ¿sabes cuál es la mayor preocupación de estas personas? Realmente es quién va a ver por mí, cómo voy a vivir, no tengo a dónde ir, soy una persona desprotegida, hay una dependencia emocional, dependencia económica. Piensen en muchas circunstancias porque precisamente una persona que genera violencia durante mucho tiempo realiza situaciones de control. Precisamente controla su patrimonio, controla su economía, controla sus decisiones, muchas circunstancias donde está desprotegida y este vínculo es muy difícil de romper. Y luego nosotros que estamos por fuera lo vemos de una forma diferente, de una perspectiva y decimos, ¿por qué no sale de este núcleo de violencia? Y luego también resulta que vienen y, por ejemplo, yo en mi caso, me dicen, Lick, ya fui a la agencia del Ministerio Público, pero no traigo lesiones, no traigo golpes, no quisieron iniciar mi denuncia, me pasé 4 horas ahí y que no había elementos, o si traigo un moretón, una lesión, me dicen que por lesiones. Entonces, ¿dónde está esta comprensión o esta protección del Estado hacia las víctimas de violencia familiar? Y es ahí donde precisamente yo apelo a que es importante y es súper trascendental que exista de verdad un procedimiento especial de violencia familiar como lo existe en el Estado de México. Si bien es cierto, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se habla de las medidas de protección, donde se habla de la obligación de los jueces civiles, de los jueces familiares de ejecutar estas medidas de protección. La realidad es que cuando te enfrentas en un estado o quieres iniciar una controversia familiar argumentando esta situación, te enfrentas con muchas circunstancias que lo imposibilitan. Entonces, sí apelo a que este modelo de procedimiento especial se aplique en cada estado. ¿Por qué? Porque precisamente como un procedimiento especial tiene una regulación especial, va a tener medidas de protección especiales, va a tener pruebas especiales y la finalidad va a ser brindar una protección amplia a la persona que está sufriendo actos de violencia familiar, donde no nada más sea cuestión de que tengas una medida donde no se te pueda acercar la persona que está generando violencia, porque sabemos que el violento a veces ni siquiera le intimida eso y va y sigue haciendo un daño constante. Entonces, esta víctima necesita protección amplia y es lo que hace precisamente el derecho familiar, contemplar y que el juez, como realmente está facultado, pueda determinar, bueno, ¿qué va a pasar? Puede seguir habitando en tu domicilio, debe de salir de ese domicilio el generador de violencia, tienes derecho a recibir una pensión alimenticia durante el procedimiento, porque obviamente hay una dependencia económica, tienes derecho a que se te regresen tus pertenencias personales, tienes derecho a vivir en un lugar diferente, muchas circunstancias que contemplan estos procedimientos especiales y que nosotros debemos de ser conscientes que aunado a un proceso penal también podemos llevar de la par este procedimiento familiar y que además es lo ideal y va a ser de forma inmediata. Y digo, imagínense también, ya hay juicios de este tipo en línea aquí en México, donde se pueden ejecutar todas las fases del proceso de esta forma en línea y donde hay una mayor celeridad. Entonces hay una evolución, pero también nosotros debemos empezar a comprender esta parte de la violencia familiar, de cómo implica en este contexto social y no nada más
en la cuestión de la integridad, sino que también va más allá, como lo explico. Va enfocado en el patrimonio, en los hijos, tiene muchas consecuencias que muchas veces dejamos de lado y todos nos vamos a querer denunciar. No, es que denúncialo, es que se tipifique el delito, que se judicialice la carpeta, que se inicie, que termine en la cárcel el generador, pero ¿dónde está también esta parte de atención a la parte social, donde tengamos de verdad y el Estado de verdad tenga injerencia en restablecer esta paz de los miembros del grupo de familia, donde tal vez pueda brindar las herramientas incluso para tomar terapia psicológica, para poder de alguna forma recuperar esta tranquilidad que pierde la víctima? Entonces, son aspectos importantes que vamos a platicar. Y bueno, aunado a eso, también hay que considerar un punto importante. 3 conceptos importantes que vamos a mencionar y que, si bien es cierto, ahorita vamos a hablar sobre la prueba como tal, creo que es importante que entendamos algunos conceptos básicos, como lo es el grupo familiar. Entonces, si me hace favor, maestro, de avanzar a la siguiente diapositiva. Grupo familiar va a ser precisamente ese conjunto de personas que se vinculan por una situación de intimidad, mutua consideración, apoyo parentesco, filiación, convivencia fraterna, o que tengan alguna relación conyugal o de concubinato. Es decir, cualquier persona que sea parte de este grupo familiar está implícito que puede ser tanto generador de violencia como receptor de violencia. ¿Quién va a ser el receptor? Precisamente esta persona que sufre ese maltrato físico, psicológico, sexual o cualquier daño patrimonial, etcétera. El generador de violencia, precisamente esta persona que a través de su acción, omisión o abuso va a lesionar estos derechos de uno o de varios miembros del grupo familiar. Y fíjense, precisamente ahorita que entremos a la parte de las pruebas, palabras claves que aquí se menciona en cuestión del generador, ¿no? Acción u omisión. O sea, la violencia puede ser en 2 perspectivas, el actuar o el omitir. Entonces, tengamos claros estos conceptos, pero también tengamos claro qué es la violencia familiar. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente lámina. La violencia familiar la vamos a encontrar regulada y bueno, hay diversos conceptos. Yo me quedo con estos 2 básicos que son, creo, los que más he manejado y los que se apegan más a la realidad. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Precisamente en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el artículo 7 nos va a precisar que es cualquiera que ocurra dentro o fuera del domicilio de la víctima, por parte de una persona agresora, donde se tenga este parentesco, esta consanguinidad, afinidad, derivada de matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia. Aquí ya maneja las 3 figuras, porque también recordemos que ya la familia ha tenido una evolución constante, entonces ya no es lo clásico madre, padre, y se acabó, ya está conformada de diversas formas, y es parte de entender que también en estas diversas formas de familia se da la violencia familiar. En el caso de nuestro Código Civil del Estado de México, también nos vuelve a mencionar estas 2 palabras clave: acción, omisión o abuso, en la que se va a afectar esta integridad física, moral, sexual, psicológica y la libertad de una persona de este grupo familiar. Obviamente ya no voy a ser tan repetitiva en hablar sobre los tipos de violencia, pero también es importante echarse un clavado ahí, echar un vistazo y que entendamos que la violencia no solo es agresión física, no solo son golpes, no solo son lesiones, también te agreden cuando hay celos excesivos, es una violencia psicológica. Cuando hacen mucho énfasis en tu género o delimitan las cuestiones que tú haces como laborales, tus éxitos profesionales, cuando hay humillación, hay vejación, todo esto tiene un impacto psicológico que implica una violencia. La violencia patrimonial, cualquier situación que afecte la subsistencia de la víctima. ¿Cuántas veces no el generador de violencia
controla el patrimonio. Dice, todos los bienes están a su nombre, tiene acceso a los documentos personales de la víctima, los resguarda él o ella, y desde ahí vemos que hay una afectación. O sea, no, me ha tocado ver mujeres que se dedican al 100% al trabajo del hogar y dicen, es que a mí no me da un peso la persona con la que habito, o sea, va y me compra lo necesario para que yo haga de comer, pero no tengo 10 pesos para trasladarme a otro lugar o para pedir un taxi, y es una forma de control donde están perjudicando tu subsistencia, donde están ocasionando precisamente con este control que tú no tengas acceso a otros medios para poder incluso pedir auxilio. La violencia sexual, el obligarte a hacer cosas que no quieres, el que dañen tu cuerpo en este ámbito sexual, todos estos tipos de violencia debemos de poner atención y que también se entre en conciencia de que para hacer una denuncia, por ejemplo, digo, yo no soy penalista, pero que de verdad los agentes del Ministerio Público pongan especial atención en que el hecho de que una persona no lleve golpes no quiere decir que no esté siendo víctima de violencia y que no se le deba de brindar el auxilio y que no se deba de iniciar una carpeta. Entonces, es importante que lo aterricemos de nueva cuenta. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina, donde ya vamos a empezar a hablar sobre la prueba. La prueba es un tema súper interesante. ¿En qué aspecto? Que precisamente en materia o en cualquier proceso judicial es la base para nosotros acreditar un dicho, una circunstancia. Pero muchas veces solemos confundir en qué es un medio de prueba y qué es la prueba. Entonces, para hacer más énfasis y para entrar precisamente en esta diferenciación, debemos de establecer que este medio de prueba, digamos que va a ser precisamente los elementos que tenemos y con los que le hacemos al conocimiento al juez que queremos acreditar algo. Es decir, cuando nosotros hacemos el ofrecimiento de ciertos medios, es cuando podemos hablar de los medios de prueba. Cuando se convierte en una prueba, precisamente cuando ya son admitidos y son desahogados. Entonces ya el juez ya va a entrar en esta valoración para poder tomarlos en consideración y acreditar precisamente la circunstancia que nosotros estamos señalándole o los hechos que queremos acreditar. Y hablando de hechos, otro elemento importante, pasamos a la siguiente. Hablando de hechos. ¿Qué es probar un hecho en cualquier proceso judicial, en cualquier proceso familiar? Precisamente el juez tiene la obligación, el deber de poder resolver un conflicto que nosotros presentamos para que pueda dictar una sentencia y pueda tener una resolución, se pueda terminar el conflicto, digámoslo así, porque yo creo que muchas veces en materia familiar una sentencia también origina mayores conflictos. Entonces, en cuestión del ámbito familiar, estas circunstancias se dan consecutivamente los problemas, los conflictos. Pero bueno, nosotros, ¿qué debemos entender para decir que qué es probar un hecho? Precisamente es todo este conjunto de actividades, inferencias, medios, instrumentos que se usan dentro de este marco del proceso judicial para que podamos determinar si se deben de aceptar que los hechos que nosotros describimos en nuestra demanda, en nuestra controversia, enfocándolo a la violencia familiar, o acontecieron, ocurrieron de la forma en que nosotros estamos diciendo. Entonces, esto es lo que debemos entender como probar un hecho. Ahora, vamos también a entender cuáles son las acepciones de la prueba. Avanzamos. Las acepciones de la prueba, precisamente cuando nosotros tenemos en mente esta palabra que es la prueba, muchas veces la utilizamos de forma ambigua y al hablar de prueba creemos, como ya lo he señalado, que tiene que ver también
simplemente con el instrumento material. Sin embargo, pues tiene diversas acepciones que nosotros podemos entender partiendo de que va a ser esta actividad de querer probar algo, de querer acreditar algo. También lo podemos entender como aquellos medios de prueba, datos probatorios, es decir, instrumentos, elementos que tenemos de juicio para averiguar la verdad sobre un hecho. Además de que va a ser aquel resultado que se arroja de estos medios de prueba. Como ya lo señalé, estos medios de prueba son aquellos que ofrecemos antes de que la prueba sea como tal admitida y valorada para la acreditación de un hecho. Y bueno, avanzamos. Creo que ahí se cortó el maestro, pero para avanzar a la siguiente lámina. Claro, maestro. Gracias, maestro. Más bien a las dos siguientes. A la siguiente, por favor. A la finalidad de la prueba. Esto es un tema también súper interesante, porque hablar de prueba es establecer qué es de la prueba. Yo creo que es el elemento más importante de cualquier proceso judicial. Pero, ¿qué se busca con la prueba? Buscar la verdad, conocer qué aconteció, conocer los hechos. Y bueno, es importante que entendamos que en la realidad, en la práctica, hay diversas formas o diversos procesos de entender cuál es esta finalidad de la prueba y lo que ocurre realmente. Hay algunas teorías escépticas que defienden esta finalidad y nos dicen que precisamente es meramente la fijación formal que se tiene para establecer los hechos del caso que estamos nosotros estableciendo. ¿Por qué? Porque precisamente un caso, una teoría del caso, la teoría del caso no nada más se da en materia penal, también se da en materia civil, también se da en materia familiar. Si tú no estableces una teoría del caso correcta, no estableces unos hechos correctos y no los adminiculas con medios probatorios correctos, pues no va a ser funcional acreditar una circunstancia. Entonces, precisamente estos procesos van a girar en torno a los hechos. Y el juez, pues, se va a basar con base en esos hechos para determinar alguna circunstancia. Sin embargo, ¿qué es importante? Es necesario que esta prueba tenga como objetivo, que cumpla el objetivo de determinar qué hechos de verdad son relevantes o qué hechos de verdad se pueden tomar en cuenta para tomar una decisión. Pero la realidad, lo que yo les decía, prácticamente, esto es totalmente independiente si ocurrieron o no ocurrieron. Precisamente, una cuestión que hablábamos al inicio, por ejemplo, de la violencia vicaria, es decir, ¿cuántas denuncias falsas por violencia familiar existen? La realidad es que sí, hay muchísimas. Y también que se usan de forma indiscriminada para obtener, por ejemplo, guarda y custodia de los niños. Entonces, partiendo de ese punto, muchas veces en materia familiar se da que acontecen hechos de una forma, pero como son narraciones, como son contextos que ocurren dentro de un grupo familiar, no siempre van a ser determinados exactamente como ocurrieron. Hay algo interesante que estaba yo analizando, leyendo, que tiene que ver precisamente con la psicología del testimonio, y decían precisamente estas pruebas testimoniales, estas pruebas que tienen que ver con la declaración, y yo también hablaría, por ejemplo, de la declaración de parte, de la prueba confesional que se utiliza también en procesos judiciales familiares. Realmente la persona que está declarando tiene esta capacidad, entendiéndose capacidad como en su vertiente psicológico, de poder memorizar, retener, de poder establecer adecuada y cronológicamente las situaciones como ocurrieron. ¿Por qué? Porque precisamente esto va a estudiar el psicólogo del testimonio, porque va a analizar este contexto y va a ver si existe esta posibilidad. Yo creo que
cuando nosotros hemos estado involucrados en una situación, por ejemplo, de una problemática, no sé, de un pleito, tan solo pongámoslo así, o de una discusión, o de una situación donde están las emociones al tope y donde estás realmente incluso fuera de sí porque pierdes este control, yo me pregunto cuántos de nosotros recordamos con exactitud todo lo que ocurrió en ese momento. Muchas veces por la ira, por las circunstancias que acontecen, no lo tenemos presente al 100%. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la fiabilidad de tales hechos que nosotros narramos en una demanda, por ejemplo, de violencia familiar, en una controversia de violencia familiar? ¿Hasta dónde puede ser testimonio? Entonces, desde ahí también estamos partiendo en una problemática distinta, donde si realmente en un asunto de violencia familiar se está resolviendo con los hechos que ocurrieron en realidad o con los que pudimos acreditar. Y esto es parte de esta unión entre el hecho y entre la prueba. Finalmente, en cualquier proceso familiar, vamos a establecer que lo correcto para acreditar un hecho, por ejemplo, que exista un tipo de violencia familiar en cualquiera de sus vertientes, se dé esta adminiculación total de pruebas y también de los hechos, que va a involucrar pues muchas circunstancias. Pero es muy interesante, maestro, hablar sobre esta parte de la psicología del testimonio que también podemos aplicar en materia familiar indiscutiblemente, porque es la realidad. El derecho familiar, incluso la mayoría de las personas que pueden testificar o de los que dan estos testimonios, pues son parte de la familia. Son personas que viven en este núcleo, en este hogar, y que pueden percibir lo que ocurre, lo que acontece. Entonces, partiendo de eso, pues es importante también entender esta finalidad de la prueba. ¿Podemos avanzar, por favor? Hablar también de lo que yo les decía, la verdad procesal y la verdad material. Se dice que precisamente en estricto sentido se va a perseguir esta verdad procesal, que es el resultado, que es lo que surge de lo que están afirmando ambas partes en una controversia de violencia familiar, y que precisamente a través de este procedimiento, ya sea un procedimiento especial, ya sea un procedimiento ordinario, pues esté previsto y esté de verdadmente avalado, certificado por el juez de cómo ocurrió esta verdad procesal y donde se va a llegar a un resultado. La verdad material, pues lo que yo les decía, lo que ocurrió en realidad. ¿Ocurrió realmente esta violencia en este nivel? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Realmente cómo se puede restituir estos derechos o esta protección o incluso cómo se puede brindar o resguardar a la persona que está sufriendo esta víctima con base en lo que de verdad está aconteciendo? Y bueno, avanzamos. De igual forma, a la siguiente, por favor. De igual forma, lo que yo les decía al inicio, al hablar de qué era la violencia familiar y que, por ejemplo, la legislación del Estado de México nos hablaba de una acción o una omisión, el hacer o el dejar de hacer. Es cuando nosotros estamos hablando de una acción, estamos hablando de algo que ejecutamos materialmente. Cuando estamos hablando de una omisión, es algo que no hicimos. Y esto se ve reflejado en los casos de violencia. Por ejemplo, si yo estoy golpeando a una persona, le estoy ocasionando un daño físico o con mi acción le estoy diciendo eres una tonta, no sirves para nada, lo que tú haces no es funcional, o te están celando excesivamente, estamos actuando, estamos a través de nuestros movimientos corporales, de nuestras acciones ejecutando precisamente actos que van a tener un resultado. Cuando hablamos de omisión, por ejemplo, se da más en la situación de los niños, niñas y adolescentes o en personas de la tercera edad. Recientemente me llegó un recuerdo de una nota periodística de hace algunos años, de un video donde estaba una mujer encerrada en una casa vacía, ya de una edad avanzada, y donde pues la abandonaron y la encerraron sin comida, sin agua, sin nada para poder sobrevivir.
Entonces ahí pudiéramos hablar de dos vertientes, una acción porque las personas hicieron, ¿no? La dejaron ahí, la familia, su grupo familiar, pero también una omisión porque legalmente tenemos la obligación de cuidar o de proteger a todos los que integran este grupo familiar, a nuestros miembros de familia, ya sean nuestros niños, ya sean nuestros padres, pero existe esa omisión y cuando dejamos de hacer una obligación que legalmente nos compete, incluso moralmente, yo creo que el cuidado de un padre o de una madre, independientemente que también es una obligación legalmente establecida, también es una situación moral, pero ¿cuántas personas se encuentran en abandono? ¿Cuántos niños también están en esta omisión de cuidado, que realmente son abandonados, que son explotados, que son abusados? Y es aquí donde hablamos de esta omisión. Entonces, vean la relación importante que tienen estas dos palabras al hablar de violencia, al entender qué es la violencia. Ahora, cuando nosotros hablamos, la siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos del momento de conformación de elementos de juicio, de pruebas, bueno, ¿qué debemos entender por esto? Que precisamente para que el juzgador tome una decisión que sea realmente apegada a lo racional, pues él se debe de allegar de todos estos elementos, toda la información que se considere importante y que esté a la disposición para poder entender el contexto, para poder establecer el caso lo más apegado a la realidad. Es decir, conformar todo este conjunto de elementos, de pruebas, que finalmente es el caminito para poder darle al juez la fiabilidad de que las cosas ocurrieron de esta forma y las pueda resolver también de la mejor forma. ¿Cuál va a ser esta meta al conformar este conjunto de elementos de pruebas, elementos de juicio? Precisamente que en su conjunto se pueda establecer un acervo probatorio lo más fiable posible. Es decir, que todo este conjunto pueda tener el juez la fiabilidad, la certeza de que ocurra tal como se estableció, que de verdad podamos ser lo más apegado a la realidad. Cuanto más completa y más fiable sea la información que el juez tiene o que incluso nosotros como abogados o como parte le proporcionemos, pues mayor va a ser esta probabilidad de que el juez tome una decisión acertada. Muchas veces me ha tocado también en juicios prácticos, incluso de violencia familiar, donde una de las partes inicia su demanda y de inicio pues les dan medidas de protección, pero durante precisamente este desarrollo del desahogo de pruebas, se pueden obtener resultados, por ejemplo, en las pruebas periciales, que mayormente se utilizan las pruebas periciales en psicología, para el daño emocional de las partes que están en esta controversia. Si tú estás diciendo que la persona es violenta y que te generó esta situación de un daño o afectación en tus emociones, obviamente esto debe de quedar acreditado. Sí es importante, como ya lo dije, el testimonio, sí es importante la cuestión de los testigos que han percibido algunas conductas, pero también es importante que esto se acredite a través de los medios probatorios pertinentes. Y qué mejor que una prueba pericial en esta materia donde de verdad se pueda analizar qué daño se causó. Pero bueno, a lo que iba es que en este desahogo y este resultado, muchas veces se voltean las circunstancias y resulta que el que dice ser generador, receptor de violencia, termina siendo el generador. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, precisamente lo que establecía también con relación a la violencia vicaria. ¿Hasta dónde puede llegar una persona incluso a iniciar un proceso falso para poder obtener un resultado, para poder dañar de alguna forma a una persona que es parte de su grupo familiar? Incluso cuando hablamos de guardia y custodia de niños, muchos progenitores también ya están alegando situaciones inexistentes, tal vez de violencia o algunas
algunas otras situaciones que se dan en este tipo de procedimientos. Pero vean que esta es la finalidad de la prueba y de estos medios de prueba, que se llegue a la mayor acertabilidad en la decisión que se tome. Es decir, que en todo este conjunto, pues realmente el juez pueda determinar de forma correcta cómo se va a resolver esta situación. ¿Podemos avanzar? Al hablar también de la prueba jurídica, precisamente cuando hablamos de ella, ¿qué debemos entender por esta prueba jurídica? Bueno, este conjunto de elementos que va a valorar en un subconjunto del conjunto formado por la totalidad de elementos disponibles. Es decir, todo lo que nosotros tengamos incorporado en nuestro expediente judicial y precisamente que ya se haya sido admitido, que haya sido correctamente ofrecido y que ya se haya desahogado, pues va a ser parte de la prueba jurídica. Ahorita pues vamos a entender que para eso, para que llegue a ese punto donde ya pueda ser considerada prueba jurídica y donde precisamente ya sirva de elemento al juez y que esté obligado a tomarlo en consideración, a valorarlo y a aplicarlo en su análisis lógico jurídico para dictar una sentencia, pues es importante que previo a ello haya pasado por algunos filtros. ¿Y cuáles son esos filtros? Avanzamos, por favor. Estos filtros van a ser precisamente dos elementos importantes. Uno que tiene su origen epistemológicamente, que precisamente está relacionado también en la mayoría de nuestras legislaciones y sí está establecido de esta forma, es que tenga realmente toda la relación o que realmente sea información que se considere relevante, que se considere importante sobre los hechos que nosotros estamos exponiendo al juez. Porque nosotros sabemos que no podemos ofrecer un medio de prueba que no tenga nada que ver con lo que nosotros estamos señalando. Si estamos hablando de violencia familiar, debemos entender que para poder acreditar esta violencia, pues los medios que nosotros ofrezcamos probatorios deben de ser contundentes y para ello, primero debemos de establecer qué tipo de violencia soy víctima. Por eso decía al inicio, qué importante es entender los diversos tipos de violencia familiar para poder contextualizarlo en la prueba, en el ofrecimiento y en el desahogo. Si desde un inicio yo establezco y sé qué tipo de violencia estoy sufriendo, voy a tener mayores elementos para entender qué medios probatorios son eficientes y que están relacionados con lo que yo quiero acreditar, que soy víctima tal vez de violencia psicológica, que soy víctima de violencia física, de violencia patrimonial. Entonces de ahí vemos esta relación que tiene que tener esta prueba con lo que quiero acreditar. O sea, yo no puedo ofrecer en un juicio de violencia familiar a lo mejor, no sé, se me ocurre cualquier, los ingresos de la persona del generador de violencia. O sea, ¿con eso qué voy a acreditar? No voy a acreditar absolutamente nada. Tiene que estar relacionado. ¿Cuál es otro filtro importante sobre esta admisión de la prueba? Pues precisamente las que se basan en violación de derechos fundamentales, en que de verdad puede entrar en un principio de contradicción, es decir, que se pueda controvertir. Sabemos que en los juicios, por ejemplo, orales familiares, el principio de contradicción es sumamente importante tanto para la defensa como para el actor. Es decir, si yo tengo que tener esa oportunidad de contradecir lo que se está alegando, lo que se está ofreciendo, la prueba que se está aportando. Entonces, es parte de estos filtros que no se vulneren derechos fundamentales, que también tengan estos lineamientos que se cumplan dependiendo del procedimiento. Nuestras reglas especiales, dependiendo del juicio, te va a dar las pautas para poder establecer precisamente cuáles son las reglas para admitir una prueba. Básicamente lo más común es que no sean contrarias a la moral y fuera de ahí que tengan esta relación con los hechos, lo que estamos diciendo. ¿Podemos avanzar, por favor? La importancia de destacar que estas decisiones
sobre los hechos que se adopten en un procedimiento no solo va a implicar un impacto en la sentencia o en la decisión final que tome el juez. Sabemos que, por ejemplo, en estos procedimientos de violencia familiar, ¿cuál es la finalidad inicial o cuál es el objetivo? Que se otorguen por el juez medidas de protección amplias, ya sea de emergencia, preventivas, civiles, de emergencia, donde se dictan desde un inicio, desde que nosotros le estamos diciendo al juez, ¿sabes qué? Soy víctima de violencia familiar, necesito ya que me protejas. Yo no puedo esperar una sentencia para que tú me digas que me puedes proteger o para que tú decretes una pensión alimenticia, para que tú me des la guardia y custodia de mis hijos, para que tú restrinjas al generador de violencia a poder convivir con ellos o que le restrinjas el acercarse a mí, a mi lugar de trabajo, a mi lugar, al lugar donde habito. No puedo esperar. Entonces, esta es la finalidad de una medida de protección, que se den ya. ¿Y qué relación tiene con la prueba? Precisamente nosotros pensamos que la prueba solamente va a impactar al final. La realidad es que desde que nosotros lo estamos aportando como un medio probatorio, el juez, como tiene esta libertad de valoración, puede ya con estos elementos poder tener indicios suficientes para otorgar estas medidas de protección de forma temporal mientras dura el procedimiento. Entonces, vean la importancia de la prueba, que no nada más va a tener ese impacto en la decisión final o en la sentencia, sino que desde un inicio, si nosotros proporcionamos al juez correctamente estos medios probatorios, pues le vamos a dar la pauta para poder ordenar que de verdad se apliquen estas medidas de protección que nosotros estamos solicitando. ¿Podemos avanzar, por favor? Y bueno, ¿cuáles son precisamente las formas de valorar la prueba? Básicamente, limité a 3 formas de valoración de la prueba y las voy a explicar para que podamos tener un mayor contexto de cómo se valora. El sistema tasado. Este sistema es aquel donde la ley precisamente va a determinar cómo o qué valor se va a dar a cada medio de prueba. Un ejemplo claro y conciso para entender este sistema tasado: la prueba documental. La ley establece que esta prueba documental, en el caso de una documental pública, tiene un valor probatorio pleno. Eso nos lo dice en la forma de valorar la prueba. Y nos dice que los documentos privados pues tienen o necesitan perfeccionarse. Pero desde ahí ya la ley está marcando cómo se va a valorar esa prueba. Cuando nosotros hablamos de un segundo sistema de cómo valorar la prueba, estamos hablando de un sistema libre. ¿Y qué vamos a entender por este sistema libre? Donde el juez va a tener libertad absoluta de poder determinar a su leal y saber entender cómo o cuál va a ser ese valor y ese alcance probatorio de lo que nosotros estamos aportando. Normalmente se le conoce como sana crítica. Y un ejemplo claro es la prueba testimonial. Cuando nosotros ofrecemos un testimonio, al juez se le permite que tome en consideración lo que se narra, lo que se declara, y que les dé el valor probatorio. En su caso, él va a decidir si el valor probatorio que se está señalando o el valor que pretende quien está ofreciendo esta prueba testimonial se va a dar de esa forma. Hablando de un sistema mixto, es una combinación de estos dos sistemas. ¿Qué quiere decir? Que sí se va a valorar la prueba como se está estableciendo en la ley, pero también da oportunidad al juez, al juzgador, de poder considerarlo con sana crítica. Ejemplo, la prueba confesional. Esta prueba confesional solo es tomada en cuenta cuando le perjudica al absolvente. Entonces, estos 3 sistemas son básicamente los fundamentales para entender cómo se valora la prueba en un juicio de violencia familiar en materia civil familiar. ¿Podemos avanzar, por favor? Cuando hablamos nosotros también
en nuestro sistema jurídico mexicano sobre cómo valora el juez familiar la prueba, aquí sí nos vamos a encontrar con que él sí tiene un sistema mixto, un sistema libre de libre valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque el juez establece y goza de libertad para precisamente valorar las pruebas que se le están ofreciendo, los medios de prueba que se están ofreciendo, a excepción de los documentos públicos, como ya lo señalamos. Lo van a hacer, el juez tiene obligación de valorarlo tanto individual como en su conjunto, lo que llamamos la adminiculación de las pruebas, es decir, ser valoradas en esta totalidad, en este conjunto. Y se deben de apegar a la lógica y a la experiencia. Obviamente, en una resolución, en una sentencia, tiene que explicar detalladamente por qué está fundamentando o está tomando esta decisión, esta valoración respecto a la prueba y cómo la está aplicando a lo que él determinó. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo se valora aquí en México, en un sistema judicial familiar, esta situación de la prueba. ¿Podemos avanzar, por favor? Cuando hablamos de juicios familiares y cuando hablamos de la prueba y de la valoración que se da, precisamente es cuando hablamos de los medios de convicción. ¿Y qué vamos a entender por estos medios de convicción? Que el juzgador puede valerse de cualquier persona, cosa o documento. ¿Cuál va a ser el límite? Que las pruebas estén reconocidas por la ley, que tengan esa relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que ya habíamos señalado anteriormente, y también va a tener esa libertad de decretar en todo tiempo, en todo momento, la práctica, la repetición o la ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que él estime necesario y obviamente para ello pues la debe de justificar, ya sea conducente, ya sea que nos conduzca a la verdad sobre estos puntos que nosotros estamos controvertiendo. Les voy a poner un ejemplo práctico. En un juicio de violencia familiar donde los padres demandaban a un hijo en específico, bueno, en realidad eran hermanos y padres contra una familia. En la audiencia inicial, pues hay dos versiones, lo que yo les decía, hay una verdad procesal y una verdad real. Entonces, la jueza al escuchar o ver esta parte y este desahogo de pruebas, pues está señalando que, bueno, una parte, la parte actora, dice, ¿sabes qué? Debes de ordenar la salida del domicilio de ese generador de violencia, que era el hijo. ¿Por qué? Porque molesta, porque habitamos en un mismo lugar. Entonces, bueno, yo en ese caso iba por el demandado y obviamente pues la versión que nosotros teníamos es distinta porque vivían en lugares totalmente espaciados y diferentes, es decir, en un nivel diferente cada familia, no tenían ese contacto tan directo donde se pudiera poner en riesgo la estabilidad de los padres. Y bueno, además nosotros teníamos indicios de que no estaba ocurriendo esa violencia como tal, sino que el trasfondo era como tal un inmueble, el que querían que saliera esa persona de esa propiedad. Entonces la juez dice, bueno, yo estoy escuchando un lado, estoy escuchando otro, ¿cómo puedo yo darme un poco más o tener mayor veracidad de lo que me están diciendo? O un medio de prueba que no se ofreció ni del actor ni del demandado, la inspección judicial. Entonces la juez dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir al inmueble, voy a verificar cómo está dividido, cuáles son las circunstancias. Y sí, efectivamente lo ordenó, como una diligencia adicional, una prueba adicional que no había sido ofrecida, pero entre sus facultades está esa, ordenar la práctica de diligencias que considere pertinentes para llegar a esta realidad de los hechos. Entonces fue e inspeccionó el lugar y pues ahí perfectamente se dio cuenta, ok, pues no aplica la salida del generador de violencia porque además había menores en ese domicilio, porque además sí es cierto que están de forma independiente y bueno, él pudo apreciar con sus propios sentidos lo que estaba ocurriendo. ¿Podemos avanzar? Hablando de la carga de la prueba,
¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién debe de probar los hechos? Primero, el actor, la persona que está demandando, tiene que probar los hechos constitutivos de su acción. Y cuando estamos hablando de juicios especiales de violencia familiar, lo que yo les decía desde un inicio es acreditar, darle los medios al juez para que pueda él tener elementos primero de convicción e indicios que permitan decir, sabes que sí, es urgente que se te otorguen estas medidas de protección. Entonces, siempre el actor va a probar los hechos que constituyan su acción. El demandado obviamente debe de probar sus excepciones y defensas. El que afirma va a tener la carga de la prueba, pero el que niega, y a su vez esa negativa envuelve otra afirmación, también está obligado a tener esa carga de la prueba. ¿Podemos avanzar, por favor? Hablando de admisión de pruebas, otra situación importante. Este es un parteaguas para entender cuándo un medio probatorio ya empieza a convertirse en prueba jurídica. Normalmente los jueces en ciertas fases del procedimiento familiar, pues hay una etapa de admisión de pruebas donde, ¿sabes qué? A ver, efectivamente vamos a analizar las reglas generales del ofrecimiento de pruebas, vamos a ver cuáles son procedentes para su admisión y va a determinar, ok, te admito estas pruebas. La regla general, lo que yo ya les había comentado, que esté relacionada con los hechos controvertidos, que no sean contrarias a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Y bueno, aquí yo diría, también ahí siento que hay una laguna al hablar de moral y buenas costumbres, porque a lo mejor para lo que es moral para mí, para ti no lo es y para el juez sí. Entonces, ¿cómo se podría definir esa moral y esas buenas costumbres? Ahí hay un tema también importante que se tendría que tomar en consideración y yo creo que se tiene que precisar mayormente porque entonces estamos entrando en una subjetividad donde el juez a cómo entienda y a cómo tenga esta percepción moral y de buena costumbre puede admitir o no una prueba. Entonces vean cómo a veces estas palabras están ahí establecidas en la ley, pero pues nos crean también un conflicto, ¿no? Y que pueden pueden generar un problema en la cuestión de admisión de pruebas. Los hechos notorios. Estos hechos notorios no necesitan acreditarse. Obviamente, si ya desde un inicio aportamos tal vez un acta de matrimonio, pues ya es un hecho notorio, que efectivamente hay un matrimonio. Si ya dentro del procedimiento, a lo mejor tanto el actor como el demandado establecieron que sí tienen una relación de concubinato, pues ya es un hecho notorio. Ya no hay que entrar en énfasis, sino irnos al fondo de lo que queremos acreditar. ¿Podemos avanzar, por favor? Y bueno, ¿cuáles son o qué medios se reconocen en un juicio de violencia familiar como medios de prueba? Cabe decir que cada medio de prueba tiene su especial detalle o forma de desahogarse diferente dependiendo de la entidad federativa. Hablando de México, hablando si estamos en Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato. O sea, hay reglas especiales porque cada estado es autónomo. Hablando de otros países, bueno, yo creo que ahorita también la ponente nos puede ilustrar sobre esta parte de cuáles son los medios probatorios que se reconocen en otros países, pero obviamente va a atender precisamente a cada país, a cada estado, cuáles son. En estos juicios familiares relativos a acreditar una violencia familiar, los medios de prueba que están reconocidos son la confesional, que la regla general, como ya lo conocemos, es que la parte demandada confiese los hechos y que está regulado o que se establece a través de un pliego de posiciones, donde se limita a la parte que está respondiendo a un sí o un no y especificar si es que así lo desea. La declaración de parte, que es un medio probatorio ya más abierto, donde se puede hacer un interrogatorio amplio
relacionado con los hechos. Y esto es muy importante porque normalmente se adminiculan estas dos probanzas y pueden darnos un buen resultado, porque en la declaración de partes se amplía algunas situaciones que nosotros queremos detallar respecto al testimonio que está, a la declaración que está dando, perdón. Las documentales públicas y privadas, ya lo señalamos, unas tienen valor pleno, otras hay que perfeccionarlo, pero ¿cuál es la documental pública? Precisamente aquella expedida por un fedatario público. Cuando hay una institución que emite un informe, pues es un documento público y tiene valor probatorio pleno. Los dictámenes periciales creo que tienen una importancia trascendental en los juicios de violencia familiar. Un dictamen en trabajo social, un dictamen en materia de psicología es importante para determinar lo que ya señalamos. Si hay una violencia patrimonial, si hay una violencia económica, el nivel de vida de esa familia, el daño psicológico, el daño emocional, qué conductas tiene tanto el generador como el receptor. Y esto pues también va a permitirle dar elementos al juez. En el Estado de México quiero decir que son de forma oficiosa. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que debería de ser en todas las entidades que se apliquen así. Tanto es así que va a permitir también que una institución pública pues seleccione los peritos y ellos puedan emitir estos dictámenes precisamente sin ser influenciados o sin tener que esta relación directa con una de las partes, porque cuando nosotros contratamos a un perito, pues obviamente tiene esta parte de dependencia respecto al contratante, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal tratándose de este tipo de juicios sí sería que todas los estados tuvieran de verdad esta oficiosidad respecto a estas probanzas y que además ayudarían mucho a las víctimas, porque si tú estás denunciando violencia, la mayoría de personas víctimas no tienen recursos económicos, no tienen forma de pagar pruebas periciales, y si tú quieres acreditar una violencia psicológica, pues es la forma más idónea. Entonces, ¿cómo se está protegiendo una víctima si ni siquiera tiene ese acceso a poder acreditar lo que le está ocurriendo? Y bueno, la prueba testimonial, que igual se desarrolla a través de un interrogatorio. Parte importante de esta prueba testimonial es que el testigo declare sobre hechos que él percibió, que él pudo notar con sus sentidos. El testigo nunca puede decir me contaron, me dijeron, yo supe, porque si no, no es una prueba idónea. Otras pruebas, las fotografías, copias fotostáticas, grabación de imágenes, un problema también recurrente en este tipo de juicios donde hablamos que se ofrecen normalmente como pruebas documentales o como pruebas en CD, en USB, y que, bueno, nosotros tenemos que aportar al juez los medios de reproducción, pero normalmente también si se ofrecen de esta forma, pues van a ser indicios que se van a valorar en su conjunto, pero bueno, el juez a fin de cuentas no tiene la total fiabilidad que una imagen no fue alterada, que un video no fue cortado, que nada más le estamos mostrando la parte en que uno grita y la otra parte en que uno golpea, pues no. Entonces, esta va a ser esa valoración que se va a hacer. Si nosotros tal vez quisiéramos perfeccionarla, pues lo ideal sería ofrecerla también a través de un peritaje de informática, donde diéramos los elementos, el teléfono, la computadora, la cámara de grabación, y que un perito de verdad certifique que no fue alterado, que eso ocurrió efectivamente en tal día, en tal hora, para poder dar mayor fiabilidad a esta prueba. Los informes de autoridades, que precisamente es información que se solicita a diversas dependencias relacionadas con algún punto que queremos acreditar. Y bueno, como final, la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Sabemos que la presuncional legal, pues ya es aquella presunción que se obtiene directamente de la ley, y la presunción humana, pues es aquella que se obtiene a través de la lógica y el razonamiento que se da respecto a lo que ya está en nuestro expediente judicial. Y bueno, a grandes rasgos, esto es como tal la forma en que se valora la prueba, en que se puede tomar en consideración los elementos importantes que tienen que ver con acreditar un hecho relativo a violencia familiar en el ámbito civil familiar.
Creo que me alargué un poquito, maestro. Maestra, no sé. se preocupe cuando tenemos una exposición tan clara, tan detallada del tema y que, al menos en lo personal, disipa muchísimas dudas, no tenemos inconveniente con el tiempo. Creo que a todos nos da gusto quedarnos a aprender un poquito de más y nos olvidamos del reloj. Maestra, para cerrar, me gustaría hacerle una pregunta un poquito práctica que espero que sea de ayuda para los estudiantes, los jóvenes que están en la carrera, porque a mí me tocó mucho ver en todos los despachos donde estuve, en todos los formatos, precisamente esta parte de ofrecer como prueba, siempre hasta el final del listado de pruebas, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Maestra, en su experiencia, al menos yo desde los 8 años que tengo, que son pocos comparados con muchos colegas, jamás he visto que alguna resolución judicial en verdad analice el tema de la presuncional en ninguna de sus dos vertientes, ni la instrumental de actuaciones. Entonces, a mí, desde esa experiencia, me parece que se ha quedado ese medio de prueba ofrecido ya más por costumbre que por verdadera utilidad. ¿Es así o usted ha visto alguna aplicación práctica de estos dos ejemplos? La realidad es que como tal como lo dices, aunque no la enunciemos, sí el juez hace la valoración. Si te das cuenta, o sea, sí está de más porque una sentencia no entra como tal al fondo de voy a analizar la presuncional legal por tal y tal y tal, pero la realidad es que al valorar, por ejemplo, una situación de alimentos, hablando de niños, ya es una presunción legal porque ya se tiene esta presunción de que los niños necesitan alimentos y obviamente ya se acreditó el estado de necesidad. Entonces, en la práctica, pues sí el juez utiliza estos medios relativos y, por ejemplo, pues también al hablar de una valoración en conjunto de una adminiculación de pruebas, pues también está utilizando estas pruebas en la práctica. Si bien no las va a especificar como tal, pero la realidad es que utiliza esta forma de valorar las pruebas y estos medios probatorios aplicados ya en su conjunto. Ok, maestra. Entonces, consejo práctico, que lo pongan o que ya no lo pongan, porque de todos modos el juez nos lo valora. Yo siempre digo, más vale que sobre y no que falte. Ok, excelente. Muchísimas gracias, maestra. De verdad, la ponencia fue excelente. Esta última parte, precisamente, en donde ya aterrizamos cada uno de los medios de prueba en el derecho mexicano, va a ser bien interesante contrastarlo con lo que la ponente del Perú tiene para ofrecernos. A nombre del Centro Universitario Bonampak, del doctor David Rodríguez y su servidor, les damos las gracias, maestra. En verdad, es muy oportuna y muy interesante lo que nos ofreció el día de hoy. La quiero invitar a que por favor nos pueda acompañar en el Zoom. Tenemos que migrar de plataforma porque hay problemas técnicos para enlazarnos, entonces vamos a hacerlo directamente desde Zoom. Vamos a iniciar una nueva transmisión ahorita mismo. Ya estamos en Zoom con la doctora del Perú y con el doctor David. Entonces, si nos concede el honor de estar con nosotros unos minutitos más en el Zoom, maestra, para una dinámica final, le agradeceríamos muchísimo. Yo feliz, nos trasladamos al Zoom. Gracias, maestra. Y a los que nos nada. acompañan por aquí, en breve nos vemos. Vamos a iniciar una nueva transmisión en directo que va a estar desde Zoom, pero va a estar aquí en Facebook, entonces no se preocupen, les mando el enlace y ahorita nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero. Gracias.